Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, fin de semana. Venimos de una semana muy positiva, a pesar de que tuvimos 2 días bajando, pero bueno, después ha recuperado muy bien. Estamos atacando esa línea bajista que tenemos ahí dibujada en naranja. Está haciendo una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que no es del todo... eh, no sé, lo que digamos que es lo que es de libro. No es de libro porque tiene aquí unos precios delante que no debería tener para que fuese una figura de libro. Pero bueno, está haciendo ese movimiento. Si supera la resistencia que tiene en la zona de 64.600 aproximadamente, romperá la línea bajista, romperá esa línea clavicular de esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido y se irá a atacar el nivel clave de los 66.500 más o menos, que es el último máximo relativo importante, y superar ese máximo relativo importante nos podría dar una subida al menos hasta 70.000. ¿Qué es lo que está pasando estos últimos días? Pues el aspecto técnico ha mejorado bastante, el comportamiento está siendo mejor que el de las bolsas, ya lo hemos ido comentando estas últimas semanas, desde el día 1, desde que cambió de mes, parece como que se hubiese reiniciado algo con el día 1, ¿no? Está habiendo liquidaciones de cortos ya, algunos cortos ya se han liquidado, no cantidades muy grandes todavía, se habla de unos 96 millones que se han liquidado en cortos, eso no es nada. Cuando hemos tenido movimientos realmente fuertes ha habido liquidaciones de hasta 1.000 millones. Yo creo que va a seguir habiendo liquidaciones de cortos las próximas semanas en cuanto arranquemos y sobre todo cuando rompamos esos 66.500. Y aparte de eso, pues se está empezando a hablar ya de la posibilidad de que se apruebe la Clarity Act, aunque ya hemos dicho que el porcentaje de probabilidad que hay de que eso ocurra es del 50%, o sea, es una moneda al aire, pero parece que está empezando a contar eso para la cotización, ¿no? Y los inversores pues parece que están intentando apostar por eso, ¿no? Así que bueno, pues tenemos ese ambiente un poquito mejor, el indicador de miedo, avaricia sigue estando en miedo, o sea, todavía la gente no ha salido del miedo en el indicador, pero si empezamos a romper esa resistencia, seguramente el indicador saldrá de ahí. También será otro síntoma de que el mercado está mejor. Así que todo apunta a que podemos romper la semana que viene esa línea bajista, esa línea anaranjada, incluso durante el fin de semana. La vela semanal está terminando muy bien. Esta vela semanal, como veis, es positiva. Supera las dos velas anteriores, como veis, el cuerpo de las dos velas anteriores. No es muy fuerte la vela, porque tiene muy poco cuerpo y tal, pero sí que lo suficientemente fuerte como para cerrar por encima de los dos cuerpos de las velas anteriores. Y el siguiente nivel clave en gráfico semanal es esta zona de 65.700. Es decir, en semanal, la semana que viene, si cerramos por encima de 65.720, la vela semanal, pues por ejemplo, yo que sé, tocando esta línea morada o tocando esta línea verde, imaginemos en 67.000 o en 67 o en 68.000, pues sería una vela muy interesante en el semanal que nos llevaría a posibilidades de alcanzar la zona de los 71.600. O sea que no está nada mal. Y luego ya ahí nos encontramos con la línea bajista principal, son palabras mayores, todavía es muy pronto para pensar en si la puede romper o no, así que vamos a ir paso a paso, pero desde luego el comportamiento está siendo mucho más positivo. La vela mensual, que ya comentamos en su momento, que lo suyo sería intentar rebotar al menos hasta esta línea en este mes, es la zona de los 68.500, 69.000. O sea que vamos bien encaminados y solo estamos en día 11. Todavía no hemos alcanzado ni siquiera la mitad de mes. O sea que no va mal de momento esos gráficos, tanto en mensual como en semanal. En el diario ya hemos visto esa figura y la posibilidad de romper esa línea de tendencia. Y en el horario, pues se ha estancado un poco porque es fin de semana, ya sabéis. Los sábados, además, suelen ser días típicos que no hay un comportamiento muy volátil. El domingo es cuando suele haber más movimiento y yo espero que mañana sea un día en el que rompa esa línea bajista principal. Fijaros cómo ha utilizado como soporte, como decíamos ayer, esta línea que dejamos dibujada abajo y ha rebotado justo en ese punto. Ha sido tocar justo ese punto y rebotar. Fijaros la corrección, cae ahí y rebota. O sea que esta línea es importante. Si no la perdemos,
lo más probable es que sigamos hacia arriba con bastante intensidad. En todo caso, si la perdemos, pues ya sabemos que va a haber corrección, o sea que tendremos que estar atentos a esta línea. Si pierde esta zona de los 63.700, pues se irá para abajo y corregirá, y la ruptura pues la tendremos que dejar para más adelante, pero en principio todos los demás gráficos pintan bien, o sea que si pintan bien, lo más lógico es que pueda ir rompiendo hacia arriba. Y como digo, además, ya he empezado a ver las primeras liquidaciones de cortos, y a nada que rompa las siguientes resistencias va a haber más liquidaciones de cortos que van a ser compras. Al final las liquidaciones de cortos son compras. Parece ser que también algunas ballenas están acumulando, según he leído por ahí, aunque es difícil saberlo porque a quién le llaman ballenas. Em, los datos son fiables porque al final es alguien que revisa las billeteras y te dice que están comprando las ballenas, te tienes que fiar de que son, o sea que no lo sé. Pero bueno, en principio el ambiente está siendo más positivo, las bolsas siguen estando bien, o sea que por esa parte no hay mucho problema. Seguimos teniendo un conflicto abierto que a ver si se termina de una vez, porque eso daría un poco más de tranquilidad al mercado. Y en general, pues como digo, estas últimas semanas, desde el cambio de mes, el comportamiento de Bitcoin ha cambiado notablemente. Está siendo mejor que el resto de activos, como venía siendo habitual en otras épocas, pero que ya últimamente pues lo habíamos perdido ese comportamiento positivo, porque desde que empezó a caer en los 126.000 acumula una caída cercana al 50%, mientras que otros activos han estado subiendo, como la bolsa, que ha estado subiendo un 22% desde esa misma fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues le estamos dando la vuelta a la situación, pero todavía nos queda mucho camino por delante para recuperar. No creo que sea fácil recuperar toda esa pérdida que hemos tenido, porque ha habido una pérdida de interés en Bitcoin, se ha desviado el interés hacia otros activos, y recuperarlo es un trabajo que puede tardar tiempo, ¿no? Y seguimos teniendo además MicroStrategy en el foco del food, o sea, todo el mundo sigue atacando a MicroStrategy, haga lo que haga. Y la única manera de salir de esto es con una subida muy fuerte de Bitcoin, pero eso es complicado. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos a ver si vamos avanzando, si MicroStrategy se va consolidando, si la gente va entendiendo que no le van a liquidar. Y, y nada, es cuestión de que pase tiempo y tiempo y tiempo, porque al final, cuando vayan subiendo los precios, aunque no sea tan rápido como la gente espere, se irán diluyendo los fantasmas sobre MicroStrategy, porque con el paso del tiempo, a poco que suba, tiene garantizado que con los beneficios que saque, con los Bitcoin que tiene en cartera, puede pagar los intereses de la deuda y puede seguir generando beneficios para la empresa. Pero bueno, ese es el camino, poco a poco, vamos a ver si vamos levantando de esta situación. En los mínimos puede, como dije el otro día, puede que los hayamos visto. Esa zona de los 58.000 o 50 y... no sé, llegó a estar por debajo. 50 y... El mínimo fue... A ver, un segundito. 57.800. Yo creo que eso podría ser el mínimo. Pero no quiere decir que desde aquí vayamos a subir y que en 3 años estemos otra vez en 150.000 o en 170.000. Va a ser complicado hacer eso. Ya lo he comentado, que no estamos en un ciclo ya de Bitcoin, estamos en otra cosa diferente, y seguramente entraremos en una fase lateral que dure bastante tiempo. Y después sí, después de esa fase lateral, pues sí que espero que vuelva a la zona de 120.000, 130.000, pero tampoco espero alardes, ¿no? O sea, va a tardar más tiempo que otras veces en subir, y no va a subir tan rápido como otras veces, pero bueno, tampoco... O sea, los activos no se comportan siempre igual. Entonces, bueno, pues es lo que nos tenemos que adaptar a, que el activo pues está cambiando. Hemos tenido realmente el primer movimiento negativo de Bitcoin en mucho tiempo, porque las otras caídas para mí pues eran normales. Esta no era tan normal. Es el primer cambio un poco, no sé cómo decir. El primer cambio que ha habido en el comportamiento de Bitcoin realmente, porque en el resto de ocasiones que Bitcoin cayó fuerte venía de un movimiento exponencial, en esta ocasión no. En el resto de ocasiones que caímos fuerte estaban cayendo el resto de mercados, en esta ocasión no. Y en el resto de ocasiones Bitcoin seguía siendo la última moda a pesar de que estaba en caída, y ahora no.
O sea, hay muchas cosas diferentes y entonces el comportamiento del mercado será diferente. Bueno, ya está siendo diferente y seguramente en el futuro será diferente, por eso tenemos que adaptarnos a ese comportamiento, pero en principio pues yo creo que los mínimos sí que los hemos podido ver ya y que por lo menos eso da cierta confianza, aunque no vayamos a recuperarnos como si fuese, pues eso, un ciclo de los anteriores, de decir, no, ahora pues después del halving otra vez subir y tal, y marcamos nuevos máximos y subimos un 300% y no sé qué. Pues no, no será fácil, no será fácil. Si en este próximo ciclo, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, volvemos a alcanzar 126.000 o 130.000, yo me daría por satisfecho, me daría por más que satisfecho, porque creo que es difícil y creo que va a tardar más tiempo en alcanzar ese precio que el que la gente piensa, a pesar de que puede que hayamos ya tocado mínimos, ¿eh? Pero no tiene que ver, o sea, las zonas de entre 80.000 y 95.000 va a ser difícil sobrepasarlas, o sea, nos va a costar mucho tiempo, pero bueno, si salimos de esta zona de mínimos y nos estabilizamos un tiempo por la zona de los 80.000 dentro de un año o año y medio, y nos acercamos varias veces a 90.000 en los siguientes meses, pues eso dará un poco más de confianza y poco a poco el mercado recuperará un poquito de interés en Bitcoin. Pero ya digo, va a ser más duro de lo que la gente piensa, pero también va a ser menos dura la corrección de lo que la gente piensa, porque yo creo que ya hemos tocado suelo. Entonces, una cosa por la otra. La gente se piensa que va a caer más, yo creo que no va a caer más, y la gente se piensa que va a subir a 170.000 dentro de 3 años, y no creo que vaya a llegar a 170.000 dentro de 3 años. O sea que ni una cosa ni la otra. Más bien, pues eso, un comportamiento más estable. Digamos que Bitcoin se va a meter ahí bueno, está metido ya, de hecho, entre los activos, entre el resto de activos del mundo, y, y bueno, de vez en cuando tendrá un poco más de protagonismo y otras veces no tendrá tanto. Ya no es como ya digo, ocasiones anteriores en que era el protagonista principal porque era la última tecnología. Entonces tendrá que compartir eso con otros sectores y habrá momentos en los que le irá bien y habrá momentos en los que volveremos a comportarnos peor que el resto. Cosa que no ha pasado antiguamente. Antiguamente, hasta tocar los 126.000, Bitcoin casi siempre era lo que mejor se comportaba. Cuando caía, evidentemente, caía más fuerte que el resto porque era un activo más volátil, pero cuando tocaba subir, era el activo que mejor se comportaba. Y actualmente, pues ya hemos visto que ha habido fases en esta caída en la que se ha comportado fatal y, y bueno, eso quiere decir que ya se ha incorporado un poquito, como digo, a la estructura general del mercado y tendrá sus fases positivas y sus fases un poco menos positivas y nos tendremos que ir adaptando a eso, no solo adaptando, sino asumiendo eso. Porque la gente todavía no ha asumido eso. La gente sigue pensando que los ciclos se repiten, que esto tiene que ver con un ciclo. La gente no está asumiendo que el activo está cambiando, que el contexto general también está cambiando y que Bitcoin ha perdido un poco protagonismo en ese contexto general y que, bueno, eso se va a reflejar en su comportamiento en el precio también en los próximos meses y años. Así que bueno, un poco contento por una parte porque creo que hemos tocado mínimos y por otra parte prudente porque creo que eso no nos garantiza que estemos en el suelo de un ciclo y que ese ciclo se vaya a repetir como otras veces y vayamos a tener una subida espectacular en los próximos 3 años, ni mucho menos. Pero vamos camino de, bueno, pues de ir recuperando y en estos 3 años ya os he comentado que espero que varias veces nos acerquemos a 90.000, 95.000, incluso puntualmente en algún momento quizás hasta 100.000, pero va a ser difícil que en los próximos 2, 3 años superemos los máximos de 120.000. Todo lo que sea acercarse a eso, fenomenal, pero con precaución, ya digo, ¿vale? Entonces nada, no hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.